El chasquido del pestillo de mi maleta resonó en el tenso silencio del pasillo. El sonido fue definitivo, un punto al final de una frase que jamás pensé que tendría que escribir. La luz de la lámpara del techo iluminó el rostro de Leo, resaltando las líneas de cansancio alrededor de sus ojos mientras suspiraba. Kira, vamos. ¿De verdad es necesario? Su voz era una mezcla de frustración y esa paciencia exasperante y condescendiente que había estado usando conmigo últimamente. Mi teléfono se apagó mientras finalizábamos la cuenta de Henderson. No te ignoraba. ¿Sabes lo importante que es ese proyecto? Me ajusté la correa del bolso al hombro, negándome a mirarlo a los ojos. Ya había dicho lo mío. Discutir era como intentar llenar un cubo con un agujero en el fondo. Inútil y agotador. No voy a volver a tener esta conversación, Leo. Ya terminé. Me moví para pasarlo, pero su mano salió disparada y me agarró la muñeca. Su tacto, antes tan familiar y reconfortante, ahora me parecía una restricción. ¿Qué puedo hacer?, preguntó suavizando su tono al que usaba cuando creía que podía apaciguarme con un gesto grandilocuente. Dime qué quieres. Un pene. ¿Tulipanes? ¿Esas orquídeas exóticas que te gustan? Mañana a primera hora te enviaré una docena. Se me escapó una risa hueca. Todavía creía que se trataba de flores. Pensó que cada grieta en nuestros cimientos podría repararse con un ramo de flores y una disculpa encantadora y poco entusiasta. Retiré mi mano de su agarre. No quiero flores, Leo. Nunca lo hice. Solo quería que escucharas. Mis dedos apenas se habían enroscado en el frío latón del pomo cuando la puerta se abrió hacia adentro. Me encontré mirando fijamente los ojos grandes y maquillados con maestría de Chloe, la nueva asistente ejecutiva de Leo. Su mirada pasó de mi rostro a la maleta a mi lado. Un destello de algo. Triunfo. Recorrió su expresión antes de convertirse en una máscara de cortés preocupación. Mis ojos se posaron en la llave que apretaba en su mano de manicura perfecta. Mi llave. A casa. Kira, cantó con voz alegre como el tintineo de un cristal. ¿Te vas de viaje de trabajo? No te preocupes. Me aseguraré de que Leo esté bien cuidado mientras no estás. Tu audacia fue impresionante. No respondí, mi silencio era un muro que necesitaba construir desesperadamente entre su mundo y el mío. Pero Chloe, al parecer, no iba a ser ignorada. Alzó la voz ligeramente asegurándose de que Leo pudiera oír cada sílaba melosa. Leo no quiso perderse tu llamada de ayer, siguió parloteando, entrando sin invitación. En realidad, es culpa mía. Soy muy nuevo en esto. Los archivos de Henderson eran un desastre y no dejaba de cometer errores tontos. Leo es increíblemente paciente. Se quedó hasta muy tarde para explicarme todo paso a paso. No deberías estar enojada con él. Está bajo mucha presión. No es su culpa que te sientas sensible. Observé a Leo por encima del hombro. No la corrigió. No le dijo que no era asunto suyo. Simplemente se quedó allí, dejando que su narrativa, la de la chica nueva, torpe e indefensa, y la del jefe, paciente y piadoso, flotara en el aire, pintándome como la arpía irrazonable. La diversión que sentí fue oscura y fría. Dirigí toda mi atención a Chloe con una voz peligrosamente tranquila. Llevas aquí 2 meses, Chloe. ¿Me estás diciendo que el director ejecutivo de esta empresa todavía necesita guiarte en los esquemas básicos de los proyectos? Quizás deberías considerar devolverle tu salario. Sé que me daría vergüenza cobrar los cheques. En lugar de aprender de tu líder de equipo, monopolizas al hombre más ocupado del edificio. Cuando llueve, no llamas a un taxi. Llamas a mi novio para que te lleve. Y siempre parece que necesitas el asiento del copiloto, el que suelo ocupar yo. Su inocencia, cuidadosamente construida, empezó a resquebrajarse, y su boca formó una pequeña O de sorpresa. No había terminado. Tu apartamento tiene una nueva crisis cada semana. Una fuga, un apagón, una plaga misteriosa. Es un milagro que sobrevivas cuando no estás en la oficina. Dime, Chloe, ¿eres huérfana? Sin familia ni amigos. ¿Es mi prometido la única persona que conoces en toda esta ciudad?
Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante, su labio temblando con una precisión digna de un Oscar. Kira, eso es horrible de decir. Finalmente Leo se despertó. Dio un paso adelante y le puso una mano en el hombro, un gesto de consuelo. Kira, basta, dijo con voz tensa. Es una empleada joven. Todavía está aprendiendo. ¿Es un crimen ser una persona decente y ayudarla? Tus palabras son innecesariamente crueles. Chloe sollozó, inclinando la cabeza de modo que un mechón de su cabello le cayó en la cara. La actuación fue magistral. Miré desde sus hombros alzados hasta el rostro de desaprobación de Leo. Los dos, de pie juntos en el pasillo de la casa que construimos, parecían una parodia grotesca de pareja. Siempre he sido cruel, Leo. ¿O lo has olvidado? ¿Es por mi voz baja? Pero tú. Tú le diste la llave de nuestra casa. ¿Nuestra casa? Leo se quedó paralizado, aturdido. No tenía excusa. Una sonrisa amarga y burlona se dibujó en mis labios. Recogí mi maleta, y mi decisión se cristalizó en algo inquebrantablemente sólido. Espero que las clases particulares valgan la pena. Les di la espalda a la vida que habíamos construido, y salí al frío de la noche. La puerta se cerró con un clic tras mí y no miré atrás. El aire frío de la noche fue una bofetada. Una claridad brutal y bienvenida después del ambiente sofocante del apartamento que compartía con Leo. Paré un taxi y las luces de la ciudad se difuminaban en destellos dorados y blancos mientras cruzábamos la ciudad hacia mi antigua casa, el pequeño piso que había usado como estudio y que nunca llegué a vender. Gracias a Dios por ese pequeño respiro de instinto de supervivencia. Dentro, el silencio era diferente. Era mío. No era el silencio pesado y expectante de una discusión sin resolver. Era vacío, pacífico. Dejé mi maleta junto a la puerta y fui directo a mi escritorio, encendiendo mi viejo portátil. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro decidido. Abrí el correo electrónico, mis dedos volando sobre las teclas con una seguridad que me sorprendió. Redacté mi carta de renuncia. Fue concisa, profesional y no expliqué ninguna razón más allá de buscar nuevas oportunidades. No les debía ninguna explicación, y menos a Leo. Me quedé sobre el botón de enviar solo un segundo antes de pulsarlo. Un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba se alivió de mis hombros. El teléfono sonó casi al instante. Era Marta de H. Kira, cariño. Acabo de recibir tu correo. ¿Sabe Leo de esto? Podía oír el pánico en su voz. Todos nos veían como una unidad, Leo y Kira, la inseparable pareja poderosa que construyó Viridian Tech desde cero. La idea de uno sin el otro era impensable. Me recosté en la silla con una sonrisa serena. Él lo sabe, dije con voz suave. No mentía. Sabía que lo dejaba. El resto eran solo detalles. Marta respiró aliviada. ¡Qué bien! ¿Entonces esto es una transferencia? ¿Está creando una nueva empresa? ¿La diriges? Hice una pausa, pensándolo. Podría decirse que sí, respondí con tono ligero. De ahora en adelante mi vida será mi propia empresa. Independientemente. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad agotadora y catártica. Evitaba mi teléfono que vibraba sin parar con las llamadas de Leo. Ignoré los mensajes de voz suplicantes, las fotos de mis pasteles favoritos de la panadería de la esquina. Sus típicas ofrendas de paz. El ruido digital era solo estática contra la recién encontrada resolución en mi corazón. Al tercer día el agotamiento finalmente me venció y caí en un sueño profundo y sin sueños en mi viejo futón. Desperté con la luz del sol filtrándose por las persianas y la necesidad compulsiva de revisar mis redes sociales. Era una curiosidad morbosa, una necesidad de ver qué pasaba en el mundo de Leo. Y ahí estaba. Una publicación de 9 cuadrados de uno de los diseñadores junior de Viridian. Un evento para fomentar el espíritu de equipo. Había un pastel enorme rodeado de empleados sonrientes y achispados. Y justo en el centro estaba Leo, guapísimo con un traje a medida. Y pegada a él, como un accesorio posesivo, estaba Chloe. Llevaba un vestido blanco demasiado elegante para una fiesta informal de oficina,
y sus esbeltos brazos rodeaban los de él. En la foto grupal central, estaban rodeados por la multitud, pero bien podrían haber sido el centro de atención. Parecían novios cortando un pastel. Un sabor amargo me llenó la boca. No podía apartar la mirada, mi pulgar recorría cada foto, cada una un nuevo corte de papel. Él estaba en todas partes y ella siempre estaba allí, a medio paso detrás de él, una sombra sonriente constante. Apareció una notificación de WhatsApp. Era Leo. Había enviado una foto de una rebanada de pastel, coronada con la fresa más grande y perfecta. El epígrafe decía, guarda lo mejor para ti. Deja de enfadarte y vuelve a la oficina. Te extraño. Extrañaba la idea de mí. Extrañaba la comodidad de mi presencia. Extrañaba a la mujer que solía creer en sus excusas. Mi respuesta fue rápida y contundente. No escribí ni una palabra. Entré en mi configuración, busqué su nombre y lo borré. Bloqueé su número, lo eliminé de mi lista de amigos y lo bloqueé en todas las plataformas que se me ocurrieron. Lo iba borrando de mi vida digital, clic a clic. La necesidad de una limpieza de raíces diferente me atraía. Necesitaba ir a un lugar real, un lugar que existiera mucho antes de Leo y su Chloe. Tomé un taxi por la ciudad hasta el orfanato Rosewood. La vista del familiar edificio de ladrillo fue una bomba. La directora María había envejecido, su cabello era más canoso que castaño, pero su sonrisa era el mismo abrazo cálido de siempre. Kira, exclamó abrazándome con un aroma a lavanda y galletas de azúcar. ¡Qué maravillosa sorpresa! Pensé que estabas abrumada con esa gran compañía tuya. Te extrañé, le dije en su hombro, sintiéndome bien al decir la simple verdad. Quería ver cómo estabas. ¿Cómo van las cosas? Antes de que pudiera responder, la puerta del dormitorio infantil se abrió y salieron dos personas. Todo mi cuerpo se puso rígido. Era Leo. Y Chloe. Los ojos de Chloe se iluminaron al verme, un destello de satisfacción y victoria que no pudo ocultar. Kira. Tú también estás aquí, canturreó. La directora Marie parecía confundida, su mirada yendo y viniendo de uno a otro. Leo, acabas de decir que Kira estaba demasiado ocupada para venir. Leo dio un paso adelante con una expresión de profunda preocupación. Presentía que estarías aquí. Tuvimos una pequeña pelea, me bloqueó, así que fui a buscarla. No quería preocuparte. Ahora las mentiras le salían con tanta facilidad. Lo miré fijamente con la sangre helada. ¿Quién te dio permiso para traerla aquí? Mi voz era baja, venenosa. Chloe adoptó de inmediato su expresión de cervatillo herido. Leo me miró con esa mirada exasperantemente impotente, como si yo fuera el irracional. Se enteró de que venía a buscarte y quiso acompañarte, explicó, como si fuera lo más natural del mundo. Dijo que quería traer algunas cosas para los niños. Fue un gesto amable, Kira. Este lugar sagrado donde nos conocimos de niños solitarios y descuidados. Donde él compartió sus dulces conmigo, donde prometimos estar siempre juntos. La había profanado. Había traído su ambivalente romance aquí bajo el pretexto de la caridad. Un temblor de rabia pura y sin adulterar comenzó en lo más profundo de mí. Retrocedí bruscamente apretando los puños a los costados. Leo, dije con la voz temblorosa por el esfuerzo de controlarla. Sácala de aquí. Sal. Ahora. Su rostro se ensombreció. ¿Vas a terminar con esto alguna vez? ¿Te he malcriado tanto que te enojas por un simple acto de bondad? Estás siendo celoso y ridículo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Se rompió el dique. Me abalancé sobre la caja de juguetes y la cesta de fruta que habían traído, agarrando todo lo que pude encontrar y se los lancé con todas mis fuerzas. ¡Fuera! Grité con un sonido áspero y gutural. Lárgate de aquí. Si vuelves a traerla, haré que te arrepientas. Leo frunció el ceño profundamente con desaprobación. Estás siendo completamente irrazonable. Necesitas calmarte y pensar en lo que haces. Chloe corrió tras él, lanzándome una mirada de desprecio puro antes de que finalmente se dieran la vuelta y se fueran. Me quedé allí jadeando con todo el cuerpo temblando incontrolablemente.
La ira se apagó, dejando un dolor profundo y profundo en su peso. La directora Marie no hizo preguntas. Ella simplemente dio un paso adelante y me abrió los brazos. Caí en ellos y las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas, durante meses, finalmente brotaron. Sollocé sobre su cardigan familiar, el dolor de perder al chico que amaba, al hombre en el que se convirtió y el futuro que planeábamos, me invadió en oleadas implacables. Esa noche me acomodé en la estrecha cama individual del pequeño apartamento de la directora Marie, junto al orfanato. Me dio una palmadita en el hombro mientras yacíamos en la oscuridad. Ustedes dos eran muy pequeños cuando llegaron aquí, suspiró con la voz suave por el recuerdo. Te miró y decidió que eras suya. Eras tan callada al llegar, pero con un temperamento tan feroz. Los otros niños te tenían miedo, te llamaban pequeña petarda. Pero a Leo le encantaba burlarse de ti. Le decía a todo el mundo que eras la chica más guapa que había visto. Se peleaba a puñetazos con cualquier chico que te hiciera un crucigrama. Su voz se fue apagando. Miré al techo mientras las lágrimas resbalaban silenciosamente por mis sienes hasta el pelo. ¿Cómo puede una persona cambiar tan radicalmente? El chico que me prometió el mundo acababa de dejar que su secretaria se burlara de mí en el único lugar que se suponía era un santuario. La traición no se trataba solo de otra mujer. Se trataba de la absoluta profanación de nuestra historia. Y supe con una certeza que se me había grabado en lo más profundo, que jamás podría perdonarlo por eso. Yaciendo en la silenciosa oscuridad de la habitación de invitados de la directora Marie, sus palabras resonaron en mi mente. Se metería en peleas a puñetazos por ti. El recuerdo era un arma de doble filo, un atisbo de devoción que hacía que su comportamiento actual pareciera una broma pesada. Me acordé de ese chico. Leo con sus rodillas raspadas y dos suéteres grandes, siempre guardándome una fruta del desayuno. Llevaba mis libros junto con los suyos de camino a casa desde la escuela, no porque yo se lo pidiera, sino porque él insistía. Tu mochila pesa demasiado, decía con su escuálido pecho inflado. Luego llegó la preparatoria y la primera vez que un chico de otra clase metió una nota en mi casillero. Leo se enteró y prácticamente vibró de rabia. Acorraló al pobre chico después de la escuela, no a puñetazos esa vez, sino con una posesividad que era a la vez aterradora y emocionante. No te enteraste, dijo en voz baja y muy serio. Está comprometida. El primero que llega, el primero que se sirve. Ella es mi futura esposa. Me sonrojé muchísimo y él tartamudeó y se puso rojo, pero se mantuvo firme. No le digas que sí a nadie más, ¿vale? Cuando crezcamos y lleguemos a ser alguien, me casaré contigo. Nunca más tendremos que separarnos. Fue él quien, presa del pánico y con la cara roja, me compró mi primera caja de toallas sanitarias cuando me vino la regla. Después de encerrarme en el baño del orfanato mortificada. Siempre he sido de constitución fría y mis reglas son terriblemente dolorosas. Desde ese día, ya fuera en su pupitre o más tarde en su despacho, siempre tenía una reserva de analgésicos y una lata de terrones de azúcar moreno para mí. Era nuestro ritual, su forma silenciosa y firme de cuidar. En la universidad, yo era callada, estudiosa y no me importaba la moda. Una chica adinerada y dominante de mi residencia me tomó antipatía y lideró a las demás en una campaña de acoso sutil. Era demasiado orgullosa y testaruda para decírselo a nadie, y respondí a su mezquindad con mi propia y feroz represalia. Cuando tiraron mis libros de texto a un fregadero lleno de agua, recogí sapos de jardín y llené sus bolsos de diseñador. Cuando apagaron mi alarma para que llegara tarde a los exámenes, tiré toda la ropa sucia, calcetines, ropa interior, todo al inodoro. Presenté al mundo un rostro de fuerza inquebrantable. Pero Leo lo vio. Vio los ojos enrojecidos que intentaba ocultar, la vulnerabilidad que enmascaraba con desafío. Me insistió durante días hasta que finalmente me derrumbé y le dije la verdad. Al día siguiente entró en el dormitorio de chicas, un lugar donde no tenía permitido estar, y frente a una multitud que se reunía, le arrebató el costoso termo de cerámica al cabecilla y lo estrelló contra el suelo. El ruido fue explosivo. Nunca había visto una mirada tan fría y furiosa en sus ojos. Si vuelves a intimidar a Kira, le había dicho con la voz temblorosa de rabia, me propongo asegurarme de que te arrepientas de cada segundo de tu privilegiada vida.
Recibió una sanción disciplinaria importante en su expediente por ello. Le grité por ser tan impulsivo, pero él simplemente sonrió con su media sonrisa y me tomó de la mano. Puede que seas astuta y puede que seas dura, Kira, susurró, pero recuerda siempre que estoy contigo. Soy tu apoyo. Siempre. Nos graduamos en una economía en crisis, impulsados por fideos ramen y grandes sueños. Alquilamos un apartamento diminuto y nos subimos a la ola del auge tecnológico, fundando Viridiantes desde un sótano polvoriento. En cada cena con clientes, en cada evento de networking, nunca me dejaba beber. Él mismo se tomaba los tragos, a veces bebiendo hasta vomitar, hasta que lo hospitalizaron con una hemorragia estomacal, para protegerme. Recuerdo una vez que un socio borracho me hizo un comentario lascivo y sugerente, deslizándome una mano sobre la rodilla. Leo no dudó. Partió el contrato de $1 millón por la mitad delante del hombre y le rompió la nariz de un puñetazo limpio. Tuvimos que empezar de cero esa vez. Nos hizo retroceder un año. Construimos todo juntos, desde ese sótano hasta un apartamento de 2 habitaciones, un ático en el centro y finalmente, una amplia casa señorial. Pero siempre conservamos esa primera casita que compramos juntos. Era nuestra piedra de toque. Nunca ni por un segundo dudé de que él era mi vida eterna. Se suponía que nos casaríamos este año. Y entonces llegó Chloe. Era todo lo que yo no era. Donde yo era directo y eficiente, ella era suave y vacilante. Su voz era un susurro entrecortado y parecía sonrojarse por todo. Desde el primer día fue un desastre. La imprenta se comió sus informes. Su computadora se bloqueaba a diario. Borraba archivos importantes sin querer. Eran pequeños errores aparentemente inofensivos. Leo nunca la regañaba. Es recién graduada, decía. Todos fuimos inexpertos alguna vez. Al principio acepté. Había estado ocupado. No le di mucha importancia. Hasta nuestro primer fin de semana después de que la contrataran. Era nuestro aniversario. Teníamos nuestra reserva habitual en un restaurante íntimo y romántico. El camarero se acercaba con las flores y el pastelito con la vela a punto de ser apagada, cuando Chloe irrumpió en el restaurante. Ignoró cualquier decoro social, corrió a nuestra mesa y agarró a Leo de la manga. Señor Walsh, hay un grave problema con el proyecto Davidson. Tienes que venir a la oficina conmigo ahora mismo. Vi su mano en su brazo y mi expresión se volvió gélida. Eres su asistente, Chloe. Si no puedes con tu trabajo, es responsabilidad de tu jefe limpiar tus desastres. Ella se estremeció y se acurrucó más cerca de él, murmurando, «Ay, lo siento mucho, Kira. No te vi ahí. Por favor, no te enojes. Es que el trabajo es importante, ¿no? Es solo una cena. No tengas envidia. La empresa es lo primero». Soltaría una carcajada de pura incredulidad. Tú, un asistente que no puede ayudar, ¿me estás dando un sermón sobre prioridades? No tienes la competencia para hacer tu trabajo ni la conciencia de saber que estás interrumpiendo un evento privado. Si no puedes con ello, renuncia. Hay una fila de personas que sí pueden. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba suplicante a Leo. Él se levantó impotente. Este proyecto es crucial. Es nueva. Es normal. Está abrumada. Iré a solucionarlo. Volveré pronto. Por primera vez, no me preguntó. No se fijó si estaba bien. Simplemente agarró su chaqueta y salió del restaurante con ella. Me senté allí sola en la mesa, viendo cómo la vela se consumía hasta convertirse en un charco de cera sobre el borde de nuestro pastel de aniversario. Esa fue la primera vez que una fría duda se coló en mi corazón. Esa vez había estado furiosa. Y se disculpó. Llenó mi oficina de mis rosas blancas favoritas, y ante la mirada envidiosa de mis colegas, lo perdoné a regañadientes y con orgullo. Pero después de eso, las interrupciones se volvieron constantes. Nuestras citas estaban salpicadas de sus llamadas de emergencia. Sus redes sociales estaban llenas de fotos que destilaban admiración y añoranza, siempre con Leo Sutley de fondo. Encontraba un sinfín de razones para trabajar hasta tarde con él. Me enfurecí. Me dolió.
Hice escenas. Cada vez que él la defendía. Es solo un niño. Ella no sabe nada mejor. No tiene a nadie más que la ayude. Y después de cada pelea, llegaba un nuevo ramo. Lirios, gerberas, girasoles. Suavizaría mi amor por él y el peso de nuestra historia compartida, aferrándome al recuerdo del chico que se rompió la nariz por mí. Quizás fue esa misma estabilidad, esa profunda fe en nosotros, lo que me hizo sentirme demasiado confiada. La presencia de Chloe me creó una sensación de crisis, un miedo que nunca había conocido. Pensé que podía arreglarlo. Pensé que podría encerrarlo, asegurar nuestro futuro con una promesa tangible. Un día antes de nuestro supuesto aniversario de aquella cena interrumpida, le recordé a Leo que nos viéramos en el mismo restaurante. Tengo algo importante que decirte, dije. Compré un anillo. Una sencilla y elegante alianza de platino. Iba a proponerle matrimonio. Iba a pedirle que fuera mi esposo. Esperé en esa mesa todo el día. El anillo en mi bolso se sentía cada vez más pesado. Un monumento a mi propia ingenuidad. Observé el sol moverse por el cielo, el restaurante vacío después del almuerzo y lleno para la cena. Revisé mi teléfono obsesivamente. El mensaje que le había enviado esa mañana seguía ahí sin leer. Escena 9:02 de la mañana. Apareció una notificación. Una nueva publicación en Instagram. Era Chloe. El CEO es el mejor. Tan paciente y amable, se quedó hasta tarde para guiarme en este complejo proyecto. Trabajaré duro para merecer su atención. Una cara sonriente con corazones. La foto era un selfie de ella haciendo el signo de la paz. Pero al fondo, borroso pero inconfundible, estaba Leo. Estaba apretado en la pequeña estación de trabajo de su secretaria, con las piernas largas dobladas torpemente y una sonrisa dibujada en sus labios mientras miraba algo en la pantalla de su computadora. A lo lejos el reloj de la torre empezó a sonar. Parecía que sonaba por mí, por nosotros. El gran sueño que había estado viviendo se hizo añicos. Había sido una tonta al pensar que una joya podría encadenar un corazón que ya vagaba. Ese anillo no pudo atarlo. Su corazón ya no era del todo mío. Tenía un nuevo inquilino. Al irme se me cayó el anillo en una alcantarilla de camino a casa. Fue mejor así. La renuncia que presenté fue aprobada oficialmente. Viridian era nuestra y yo poseía una participación significativa. Era hora de romper ese vínculo también. Contacté a los pequeños inversores y vendí mis acciones lote a lote. No quería tener ninguna conexión con Leo Walsh. El dinero era cuantioso, fruto de una década de mi sangre, sudor y lágrimas. Era mío y era mi libertad. Fue entonces cuando mi antigua compañera de cuarto en la universidad, Sara, me llamó. Se acercaba una reunión de exalumnos. Una parte de mí quería esconderse, lamerse las heridas en privado. Pero la parte más nueva y fuerte, la que había lanzado la cesta de frutas de Chloe contra la pared, sabía que esconderse era lo que haría una víctima. Era una superviviente. Y si iba a volver a emprender mi propio negocio, los contactos lo eran todo. Ahí estaré, le dije a Sara con voz firme. Ya no quería correr más. La reunión de exalumnos se celebró en un elegante hotel del centro. Elegí un mono negro sencillo pero elegante, me maquillé discretamente y llegué puntual. Lo afrontaría con la mirada. En cuanto entré al animado salón de banquetes, me invadió una oleada de nostalgia y ansiedad. Entonces Sara me vio. Kira chilló corriendo y uniendo su brazo con el mío. Te ves increíble. ¿Dónde está Leo? No me digas que la pareja llegó por separado. Otros rostros conocidos se giraron, sonriendo, ansiosos por saber de los chismes. Sí, Kira, también estábamos hablando de ti. Novios de la infancia que construyeron un imperio juntos. Es como un cuento de hadas. ¿Y cuándo es la boda? Todos estamos esperando las invitaciones. Di un pequeño sorbo al champán que había cogido de una bandeja que pasaba. Ya no estamos juntos, dije con voz tranquila y clara. Un silencio atónito se apoderó de nuestro pequeño grupo. Sara se quedó boquiabierta. ¿Qué? Bueno, eso es imposible. Ustedes son.
Ustedes son Leo y Kira. Les ofrecí una leve sonrisa irónica. Nada es imposible. La gente cambia. Sara me miró con los ojos entrecerrados. ¿Por cómo lo dijiste, hizo algo? Antes de que pudiera responder, la energía en la habitación cambió. La puerta principal se abrió y Leo entró. Y detrás de él, como un cachorro perdido, venía Chloe. Se me encogió el estómago. Él la había traído aquí. ¿A esto? Los ojos de Leo recorrieron la habitación y se fijaron en mí de inmediato. Se acercó a grandes zancadas, seguido por Chloe. Kira, dijo con una mezcla de alivio y reproche en su voz. Ahí estás. Has estado ignorando mis llamadas. Ya llevas bastante enfadado, ¿no crees? Vamos, lo siento. Sea lo que sea, lo siento. Extendió la mano hacia mí. La retiré como si me quemara. Por favor, mantén la distancia, Leo. En ese momento Chloe dio un paso adelante con su máscara de preocupación firmemente en su lugar. Kira, por favor, no te enojes con él. Si estás molesto, enfádate conmigo. Es culpa mía. Soy muy torpe. Le ocupo demasiado tiempo al señor Walsh. Solo me estaba orientando, nada más. Es tan amable. Sara miró a Chloe y a mí, con una expresión gélida. Kira, dijo con voz cortante. ¿Quién es? Todas las miradas estaban puestas en mí. Miré directamente a Leo. ¿No vas a presentar a tu invitada? ¿Y explicar en qué calidad asiste a nuestra reunión de exalumnos? Leo tuvo la decencia de parecer incómodo. Ella es Chloe, mi asistente. Acababa de salir de la universidad y aún estaba aprendiendo. Sentía curiosidad por este tipo de eventos. Y pensé que como era algo casual, su excusa sonaba floja incluso para él mismo. Le sonreí con frialdad y refinamiento. Qué admirable que se interese tanto en el desarrollo profesional de su personal subalterno. Tiene mucha suerte de tener una mentora tan práctica. Me di la vuelta para irme sin más deseo que alejarme de su atmósfera tóxica. Pero Chloe, envalentonada por la multitud o quizás simplemente estúpida, me agarró del brazo. Kira, espera. No montes un escándalo. Debería salvarle las apariencias al señor Walsh delante de todos sus amigos. No lo avergüences. Es un hombre muy bueno. Mira, incluso me ayudó a elegir este vestido. Dijo que era muy apropiado y que resaltaba mis mejores rasgos. Me quedé mirando su mano en mi brazo hasta que me soltó. Entonces me reí, un sonido breve y sin humor. ¡Qué maravilloso! Deberías añadir estilista personal a su descripción del puesto. Recuerda incluirlo en tu próximo sueldo. No todos los días un director ejecutivo tiene un enfoque tan holístico en la gestión. La próxima vez quizás pídele que te ayude a elegir tu ropa interior también. Seguro que tiene una opinión. El rostro de Leo se ensombreció. Kira, basta. No hay necesidad de esa vulgaridad. Mi mirada se cruzó con la mía como si fuera pedernal. Tienes razón. No lo hay. Di media vuelta y me alejé, dejándolos en un silencio incómodo. Durante la cena, Leo se sentó a mi lado a propósito. Me estremecí por completo, pero cambiar de asiento habría causado más escándalo del que deseaba. Chloe, por supuesto, se sentó a su otro lado, una sombra permanentemente sonriente. La conversación giró en torno a recuerdos de la universidad. Alguien mencionó aquella vez que Leo recibió una advertencia disciplinaria por amenazar a mi acosador. Eran la pareja perfecta. Un tipo llamado Mark Said. Así que la boda debe ser este año. Sí. ¿Ya tienes cita? La sonrisa de Chloe se tensó. De repente extendió sus palillos y puso un trozo de cerdo agridulce en el plato de Leo. Señor Walsh, tiene que probar esto. Está delicioso. La intimidad del gesto fue impresionante. Leo asintió como si fuera completamente normal y se lo comió. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Leo, aparentemente ajeno a todo, tragó saliva y dijo, salvo sorpresas, que debería ser este año. Enviaremos las invitaciones cuando se fije la fecha. Eso fue todo.
Dejé mi copa de vino con un clic seco. La mesa quedó en silencio. Ya rompimos, dije, con la voz resonando en el repentino silencio. Ya pueden dejar de contener la respiración. Leo frunció el ceño con una mirada condescendiente. Oye, deja de decir tonterías. Aunque estés haciendo un berrinche, no lo hagas delante de todos. Puse mi servilleta en la mesa. Ya terminé. Disfruta el resto de tu noche. Me levanté y me dirigí al baño, necesitando un momento para respirar con calma. De regreso pasé por la puerta abierta de la zona de fumadores de la terraza. Se oyó la voz de Leo. Solo estaba siendo dramática. Cree que soy demasiado cercana a mi nueva asistente. Se pone celosa. Fue la voz de Mark la que respondió. Sí, pero ya se han peleado antes. Nunca dijo la palabra ruptura en público. Parecía bastante seria, tío. La risa de Leo era segura y arrogante. No, es imposible. Crecimos juntos. Él es mi vida. Ella no puede dejarme y yo no la dejaré ir. Pasé junto a la máscara de piedra de mi rostro. Su seguridad era lo más insultante de todo. De vuelta en el pasillo, la gente se mezclaba. Encontré un rincón tranquilo y revisé mi teléfono, fingiendo estar absorto. Chloe me encontró. Claro que sí. Kira, dijo con voz empalagosa y lo suficientemente alta para que la oyeran los grupos cercanos. Es una irresponsabilidad de tu parte no venir a trabajar. El señor Walsh está completamente abrumado. Me he estado quedando con él hasta tarde todas las noches intentando mantener las cosas a flote. Las conversaciones cercanas se apagaron. Todas las miradas estaban puestas en nosotros. La observé con su suficiencia apenas disimulada y sonreí. Entonces me levanté lentamente, mi altura me daba ventaja. Chloe, dije alto y claro, interrumpiendo la música. ¿Tienes algún fetiche por ser una rompehogares? ¿Te emociona anunciarlo en una sala llena de gente? Todo el salón quedó en silencio. La cara de Chloe palideció y luego se sonrojó. ¿Qué acabas de decirme? ¿Cómo te atreves? El sonido de mi palma al chocar con su mejilla resonó en la habitación silenciosa. Puse todo mi cuerpo en ello. Leo regresó corriendo de la terraza, con el rostro ensombrecido. Kira, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Chloe se escondió detrás de él, con lágrimas en los ojos. Señor Walsh, le estaba diciendo que no se desquitara contigo y me llamó rompehogares y me golpeó. Leo me miró furioso. Es solo una niña. ¿Cómo pudiste humillarla así delante de todos? Discúlpate. Ahora. Sentí una calma inquietante. Todos la oyeron. Pregúntales qué dijo para merecerlo. Leo miró a nuestros compañeros atónitos. Nadie sabía qué decir. Dijo y continué con voz gélida, que durante todos los días que no trabajaba, ustedes dos estaban juntos todos los días, acompañándola a trabajar horas extras. Me dijo que no sabía que me convenía. Una amante presumiendo con su novia. Dime, Leo, ¿no debería haberle pegado? Leo abrió la boca y luego la cerró. Miró a Chloe. ¿Dijiste eso?, tartamudeó Chloe. Yo solo quería que dejara de estar enojada contigo. No quería que te sintieras tan agobiado. Leo suspiró como si fuera un pequeño malentendido. Kira es mi novia. Es una falta de respeto hablarle así. Deberías tener más cuidado. Luego se volvió hacia mí. No lo decía en serio, Kira. Imbécil. Le di una bofetada en la misma cara que había amado durante más de 20 años. Me miró fijamente con la mano en la mejilla, completamente atónito. Me golpeaste. Los rompehogares que codician lo ajeno merecen ser golpeados, dije, con la voz temblorosa, no de tristeza, sino de firmeza. Pero los hombres sin límites que engañan emocionalmente lo merecen más. Se acabó. No me vuelvas a contactar. Y si vuelves a acercarme esta cosa, los golpearé a ambos cada vez. Me volví hacia mis compañeros, horrorizados y fascinados. Disculpen el espectáculo. Leo y yo hemos roto. La razón es exactamente la que acaban de presenciar. Me voy.
Tomé mi mochila y salí. No vi nada después. No vi a Sara arremetiendo contra Leo, diciéndole que era un imbécil. No vi al resto de la clase volviéndose contra Chloe, llamándola una desvergonzada, corrupta y destructora de hogares. No vi el teléfono de Leo iluminarse con una notificación de recursos humanos sobre mi renuncia, seguida segundos después por un mensaje de un accionista sobre la venta de mis acciones. Ya estaba en un taxi camino a casa, finalmente libre. El silencio en mi apartamento fue un profundo alivio. La confrontación en la reunión me había agotado, pero también había sido un exorcismo necesario. Había puesto un límite frente a todos los que me importaban, y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente mi teléfono vibró sin parar. Era Sara. ¿Kira? Dios mío. ¿Estás bien? ¿Qué demonios fue eso anoche? Leo parecía haber visto un fantasma después de que te fuiste. Y a esa chica, Chloe, todos la criticaban duramente. Fue brutal. Pero sinceramente se lo merecía. Estoy bien, Sara, dije y por primera vez lo decía en serio. Mejor que bien, de hecho. Por lo que he oído, Tobías está muy asustado. Ha estado llamando a todos para encontrarte. Parece estar muy asustado. Él sabe que se equivocó. ¿Segura que no quieres escucharlo? Miré por la ventana el horizonte de la ciudad, el edificio donde se alzaba Viridian Tech. Estoy seguro, Sara. El amor que sentía por él se ha ido. No se puede arreglar algo que se ha erosionado hasta la nada. Sara suspiró un sonido de genuina tristeza. Es un desperdicio. Fue la primera mitad de tu vida. ¿Cómo cambia tanto la gente? El corazón cambia y culpan al viejo amigo por ser voluble, murmuré, citando un viejo dicho. Aunque no se da por vencido, oí que pidió un favor para revisar los manifiestos de las aerolíneas. Podría darte con la pista. Una pequeña y dura sonrisa tocó mis labios. ¿Qué busque? No me estoy escondiendo. Y no lo era. Pero me iba. Necesitaba distancia no de él, sino del fantasma nuestro que rondaba esta ciudad. Reservé un billete de ida a un pequeño y pintoresco pueblo costero de Maine que siempre había querido visitar. Llevé una sola maleta con ropa cómoda, mi portátil y algunos libros. Corría hacia algo nuevo, no para alejarme de algo viejo. El pueblo de Seabrook era todo lo que necesitaba. El aire olía a sal y pino. El ritmo era lento, la gente amable y sensata. Alquilé una pequeña cabaña con vistas al puerto y pasé mi primer día simplemente caminando, respirando y dejando que el vasto y gris Atlántico se llevara los restos de mi antigua vida. El segundo día, contraté a un pescador local llamado Jack para que me llevara en su bote y me mostrara los lugares de interés. Probablemente tendría unos 40 y tantos años, con el pelo desteñido por el sol, el rostro curtido y unos ojos azules y serenos que habían mirado al horizonte toda la vida. Era tranquilo pero no antipático, y poseía un profundo conocimiento enciclopédico de la costa, las mareas y la historia del pueblo. Pasábamos una semana así. Me llevaba de paseo por la mañana, almorzábamos en una caseta junto al muelle, y yo pasaba las tardes escribiendo en mi diario o leyendo en el porche de mi cabaña. Era la primera vez en más de una década que no estaba mirando el teléfono, ni preocupada por los informes trimestrales, ni gestionando las expectativas de nadie. Simplemente estaba siendo. Sara me llamó varias veces para contarme las novedades. Así que después de que te marchaste de la reunión, Chloe intentó aferrarse a Leo, llorando y riendo. Él la soltó del brazo y le dijo que se alejara. Ella armó un escándalo, pero él simplemente se fue y la dejó allí. Se lo merece. Lo escuché, pero me pareció como si estuviera oyendo chismes sobre desconocidos. Ya no me afectaba emocionalmente. Su drama era propio. Por fin, me había distanciado por completo. Es un ejemplo clásico de cerrar la puerta del establo después de que el caballo se desboca, dijo Sara enfadada. Los hombres nunca saben apreciar lo que tienen hasta que lo hacen añicos. Justo estaba de acuerdo con ella cuando lo oí. Una voz que me llamaba desde el muelle, frenética y fuera de lugar. Kira. Hice una pausa. Sara, me tengo que ir. Él está aquí. Colgué y me giré lentamente.
Y allí estaba. Leo. Corría hacia mí, sus zapatos de diseñador resbalaban en las tablas húmedas del muelle. Tenía un aspecto terrible. Sin afeitar, con los ojos hundidos y ensombrecidos. Su ropa, habitualmente impecable, estaba arrugada. El Leo confiado había desaparecido, reemplazado por un hombre desesperado y atormentado. Se detuvo frente a mí jadeando. ¿Por qué? Jadeó, y la palabra le salió de golpe. ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué vendiste tus acciones? No pude llamarte. Me bloqueaste por todas partes. Lo miré sintiendo solo una pena distante. Pero cuando rompimos, Leo. No trabajo para mi exnovio. El dinero de las acciones es lo que gané. Y te bloqueé porque un ex decente debería desaparecer. No te quiero en mi vida. Nunca acepté romper contigo. Lloró con los ojos desorbitados e inyectados en sangre. No es un divorcio. No se necesitan dos firmas. Se necesitan dos personas que quieran estar juntas. Dije con calma. ¿De verdad es solo por un mensaje sin respuesta? Preguntó con la voz entrecortada. Te dije que estaba trabajando. ¿No es esta la madre de todas las reacciones exageradas? Sí, dije con voz apagada. Era ese mensaje. El que te envié el día anterior, diciéndote que tenía algo vital que discutir. El que te envié esa mañana, que leíste a las 9:02 y lo ignoraste todo el resto del día. Dices que estabas trabajando, ¿pero lo estabas? ¿O estabas haciendo de maestra para Chloe? Me dejaste plantada por ella. La elegiste. Así que te despido. Es así de simple. Respiró hondo, tembloroso, intentando recuperar el control. Kira, te lo juro por mi vida, nunca te he engañado. Ni una sola vez. Solo la estaba guiando, intentando ayudarla a crecer. No puedes acabar con nosotros por esto. No puedes. ¿Es el engaño físico el único tipo de engaño que te importa? Les pregunté a mis pacientes que llevaban aletas. Porque el engaño emocional es mucho más insidioso. Te regodeaste en su admiración. Permitiste que cruzara todos los límites. Me abandonaste por ella. La priorizaste. Me acusaste de ser celoso y duro. Eso fue lo que lo mató, Leo. No un día. 1000 cortes diminutos. Jack eligió ese momento para acercarse, sosteniendo 2 tazas de chocolate caliente humeante del puesto cercano. Su mirada pasó de mi rostro sereno al estado desesperado y desaliñado de Leo. ¿Todo bien, Kira?, preguntó con tono neutral, pero con una presencia firme. La mirada de Leo se fijó en él y una desesperación aún más terrible se apoderó de él. ¿Quién es?, gruñó, corriendo con la mirada la sencilla camisa de franela y los vaqueros desgastados de Jack. ¿Es con él con quien has estado? Por eso te fuiste. ¿Ya salías con otra persona? ¿Era eso lo importante para ti? Dime, Kira. ¿Eres tú? La acusación era tan absurda, tan fiel reflejo de su propia culpa, que ni siquiera pensé. Pero mi mano impactó su mejilla por segunda vez en 2 días. El sonido fue agudo y satisfactorio. No te atrevas a proyectar tu propia basura sobre mí, dije en voz baja y firme. Este es Jack. Es mi guía. Y si no fuera él, no sería nadie, porque la razón por la que me fui eres tú. Me miró fijamente con la mano en la mejilla, la traición en sus ojos, tan profunda que era casi cómica. ¿Tienes idea de lo que iba a hacer ese día?, le pregunté. Se quedó mirando alegremente. ¿Ves? Ni siquiera preguntó. El viejo tú habría preguntado antes que nada. El antiguo tú me habría puesto primero. Respiré hondo. Compré un anillo, Leo. Ese día, a proponerte matrimonio. Se quedó pálido. Parecía como si lo hubiera golpeado de nuevo. ¿Qué? No, lo eras. Lo construimos todo juntos. No teníamos nada y algo hicimos. Chloe me hizo sentir insegura por primera vez en mi vida. Pensé que un anillo o un certificado, te haría mía de nuevo. Estoy tan agradecida de que no aparecieras. Si nos hubiéramos casado y hubieras seguido así,
me habría destruido. Gracias por mostrarme quién eres antes de que cometiera el mayor error de mi vida. Finalmente las lágrimas brotaron de sus ojos y se desbordaron. No lo sabía. Cariño, te juro que no lo sabía. Nos íbamos a casar este año de todas formas. Yo solo. Ese día estaba asesorando a un joven. Terminé por él con la voz apagada. Lo sé. ¿Puedo cambiar?, suplicó agarrándome las manos. Las aparté. ¿Podemos arreglar esto? Por favor, no nos eches a la basura. ¿Te has olvidado? ¿Del sótano? ¿De los fideos instantáneos? Dijiste que sabían mejor conmigo. Te he amado desde niño. Eres el único. Por favor. Su voz se quebró en sollozos. Se desmoronaba allí mismo en el muelle, un hombre destrozado. Y mi corazón no sentía nada. Solo un vasto espacio vacío donde su dolor debería haber resonado. El pasado fue hermoso, Leo. Por eso no puedo verte arruinarlo. No me conformaré con menos de lo que fuimos. Se acabó. Me volví hacia Jack. ¿Aún vamos a ver el faro? Él asintió con una mirada amable y comprensiva. Cuando estés listo. Me alejé de Leo Walsh. No me siguió. Podía oír sus sollozos entrecortados apagándose tras de mí mientras subíamos a la camioneta de Jack. No miré atrás. El camino al faro fue silencioso. Jack no hizo preguntas, lo cual agradecí profundamente. Simplemente puso la radio en una emisora de rock clásico y dejó que la música llenara el espacio. La normalidad del momento fue un desastre. Pasamos la tarde caminando por la costa rocosa. El viento me azotaba el pelo alrededor de la cara. Y el estruendo de las olas era tan fuerte que ahogaba todos mis pensamientos. Por primera vez en semanas, mi mente estaba completamente en calma. Me quedé en Seabrook una semana más. Leo no regresó. Me enteré por Sara de que había regresado a la ciudad, destrozado. Sentí una punzada de tristeza por el niño que había sido, pero era como enterarse de la desgracia de un conocido. Te sientes mal, pero no te afecta. Es hora de volver. Quedaba un último hilo por cortar. Cuando llegué al orfanato, solo tenía un pequeño colgante de jade con un cordón de cuero alrededor del cuello. La directora Marie dijo que probablemente era de mis padres biológicos. No tenía valor, pero era mío. Y lo había dejado en la caja fuerte de la oficina de Leo hacía años, un gesto simbólico de confiarle cada parte de mí. Lo quería de vuelta. Entrar en Viridian Tech fue como entrar en un museo de mi vida anterior. La recepcionista abrió los ojos como platos al verme. Kira, no nos sabíamos que vendrías hoy. Es una sorpresa, dije con una leve sonrisa. La oficina diáfana se sumió en un silencio incómodo mientras yo entraba. Antiguos colegas me ofrecieron sonrisas vacilantes y comprensivas. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta. Llegué a la oficina de Leo. La puerta estaba entreabierta. Y oí su voz. La de Chloe. Estaba más delgado, más desesperado de lo que recordaba. Señor Walsh, por favor. Hice esto para usted. Tienes que comer algo. Tus hábitos han sido muy irregulares. No te hace bien. La voz de Leo estalló, áspera y furiosa. Dije que te fueras. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Estás despedido. Fuera de mi vista. Se oyó un estruendo, el sonido de algo de cerámica rompiéndose en el suelo. Chloe soltó un pequeño grito. No he hecho nada malo. Solo estoy preocupado por ti. ¿Por qué te portas así? Fuera, rugió. Empujé la puerta. La escena era exactamente como la había imaginado. Leo estaba detrás de su escritorio, pálido y tenso por la ira. En el suelo, frente a él, había una taza de terrota y un revoltijo de lo que parecía sopa. Chloe se quedó allí, retorciéndose las manos, con el rostro cubierto de lágrimas y desafío. Leo me miró de golpe y la ira se desvaneció, reemplazada por una esperanza desesperada y patética. Prácticamente saltó sobre su escritorio. Kira, has vuelto. Ya no estás enfadada, ¿verdad?
Te lo prometo, te lo juro, no hay nada entre nosotros. Hizo un gesto salvaje hacia Chloe, que me miraba con odio puro y sin adulterar. Simplemente apareció. No la quería. Le dije que renunciara. No me escucha. Levanté una mano, deteniendo su frenético torrente de palabras. No estoy aquí por una explicación, Leo. Estoy aquí por mi colgante de jade. Su rostro se desmoronó. ¿Lo estás retractando? ¿No quieres que quede nada de nosotros? ¿De mí? Considéralo así. Se tambaleó hacia adelante y me agarró del brazo con demasiada fuerza. Kira, por favor. No hagas esto. No me condenes a muerte. Dame una oportunidad. Me equivoqué. Fui un idiota. Me faltaban límites. Te lastimé. Cambiaré. Podemos volver a ser como éramos. Podemos. Chloe no pudo contenerse más. Gritó con voz aguda y quebrada. Basta. Basta. Mírate suplicando. ¿Qué tiene de bueno? Tiene un carácter terrible. Nunca te ha apoyado. Es malcriada e infantil. ¿Por qué tienes que rebajarte por ella? Leo, en un arrebato de rabia pura y sin tapujos, se giró y le dio un revés en la cara. El sonido fue brutal. Cállate la boca, gruñó. ¿Quién demonios te crees para hablar de ella? Chloe se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla enrojecida, con los ojos abiertos por la sorpresa y la traición. Me golpeaste. Alguien tan excepcional como tú, susurró con lágrimas corriendo de nuevo. ¿Por qué te comprometes por ella? Siempre has sido tú quien se sacrifica, siempre dando. ¿Qué derecho tiene a tratar tu amor como si no fuera nada? Antes de que pudiera terminar su patético discurso, crucé el espacio que nos separaba y le di una fuerte bofetada en la otra mejilla. ¿Ya basta?, pregunté con voz fría. Me fulminó con la mirada, su resentimiento por fin se manifestó sin disimulo. La puerta de la oficina estaba abierta de par en par y un grupo de empleados se había reunido, observando en silencio, atónitos. ¿Qué eres?, pregunté con desprecio. ¿Te atreves a juzgar una relación de la que nunca formaste parte? ¿Una aspirante a amante que ni siquiera pudo conseguir el puesto? Eres patético. Solo digo la verdad, gritó. Siempre pierdes los estribos con él. Y te manda flores. Es un buen hombre. ¿Qué te hace tan especial? Solo porque lo conociste primero. La audacia fue tan magnífica que casi me hizo reír. Soy especial porque fui yo quien estuvo en el sótano con él comiendo ramen. Fui yo quien se quedó despierto con él 72 horas seguidas para arreglar el código para nuestro primer inversor. Yo fui quien le sujetó el pelo cuando vomitó después de tomarse unos tragos para mí en las cenas con clientes. La mitad de todo lo que es, lo es por mí. ¿Crees que lo conoces? ¿Crees que es la víctima? Si todavía fuera ese niño pobre en un sótano, ¿estarías babeando por él como un perro muerto de hambre? Bueno, rompimos. Pero ningún espectador puede juzgar lo que puse en esta relación. Conoce tu lugar, rompe hogares. Me miró fijamente con el rostro teñido de rabia y humillación. ¿Qué hice tan mal? Solo perseguía a la persona que amo. Quien no es amado es la tercera rueda. La volví a golpear. Tienes razón. Quien no es amado es la tercera rueda. Así que tramaste, sembraste discordia, sedujiste y tentaste. Y ahora que terminamos, sigues sin ser la persona que él quiere. Una amante siempre será un secreto vergonzoso. No tienes dignidad. Le di la espalda. Rodeé el escritorio de Leo, introduje el código de su caja fuerte que aún recordaba. Una dolorosa ironía, y saqué mi colgante de jade. La piedra, fresca y familiar, se sentía perfecta en mi mano. Esto es mío, dije levantándola. Y yo soy mío. Terminamos. Salí de la oficina, atravesé la multitud silenciosa y me observaba, y salí del edificio. No miré atrás. Unas semanas después, Sara llamó con la última actualización. Chloe había sido despedida oficialmente.
Su reputación de rompehogares se había extendido por la industria como un reguero de pólvora y ninguna empresa la quería. Había regresado a su pueblo natal en menos de un año, completamente derrotada. Leo, según oyó, se había convertido en un fantasma en su propia compañía. Era retraído, hablaba poco y acudía a terapia con regularidad. Escuché las noticias con una sensación de cierre. No fue alegría ni Schadenfreude. Fue simplemente un final. Dejar ir a alguien a quien has amado toda la vida es una agonía especial. Pero no es imposible. El corazón humano es resiliente. Puede romperse, puede sanar y puede aprender a desear cosas nuevas. Pensé en Seabrook. Pensé en el aire salado y el canto de las gaviotas. Pensé en la presencia serena y silenciosa de Jack. Compré otro billete a Men. Esta vez lo sentí menos como una huida y más como un regreso. ¿Habría un nuevo capítulo con Jack? No lo sabía. Pero de una cosa estaba segura, nunca volvería a aceptar nada menos que un 100 perfecto. Merecía un amor incondicional, sin excepciones, sin concesiones ni ayudas turbias. Y por primera vez supe con todo mi ser que era capaz de encontrarlo. El avión aterrizó en Portland y el familiar aroma a sal y tierra húmeda llenó la cabina al abrirse las puertas. Esta vez, mi regreso a Men fue diferente. No fue una huida de algo, sino un viaje hacia algo. El peso del pasado se sentía más ligero, como un abrigo pesado del que finalmente me había quitado la espalda. No llamé a Jack. Quería sorprenderlo. O quizás solo quería comprobar si la conexión discreta que había sentido seguía ahí cuando yo no era cliente y él no era guía. Alquilé un coche y conduje por la costa. La costa rocosa era una constante reconfortante al otro lado de mi ventana. Seabrook parecía el mismo, felizmente inalterado por los dramas de mi vida urbana. El barco pesquero aún se mecía en el puerto, las gaviotas seguían revoloteando y graznando en lo alto. Aparqué cerca del muelle y caminé hacia el bote de Jack, la mula testaruda. Estaba allí, amarrado y con aspecto de recién pintado. Estaba encubierta, remendando una red con un ritmo suave y ensayado. Al principio no me vio. Me quedé allí un momento observándolo. Parecía sólido, real, con los pies en la tierra, como un antídoto contra el mundo artificial y arriesgado que había dejado atrás. «¿Necesitas un primer oficial?», grité. Levantó la cabeza de golpe. La sorpresa se reflejó en su rostro curtido, seguido de una sonrisa lenta y sincera que le arrugó las comisuras de los ojos. «Kira, no sabía que ibas a volver». Yo tampoco, dije, y era la verdad. «Pero aquí estoy». Tiró la red y se dirigió a la borda. «¿Todo bien?» Ya sabes, todo». «Ya está», dije. «Se acabó». «Todo». Él asintió, entendiendo sin necesidad de detalles. «Bien». Señaló el bote. «Bueno, ya que estás aquí y no eres cliente de pago esta vez, me vendría bien una mano para cargar estas trampas. Pagan fatal, pero la vista es decente». Me reí, un sonido espontáneo que me sentó bien en el pecho. «Creo que puedo lograrlo». Pasé la semana siguiente adaptándome a su ritmo de vida. Aprendí a cebar trampas para langostas sin atragantarme, a interpretar el tiempo en las nubes y los nombres de todas las aves marinas locales. Comimos pescado que pescamos nosotros mismos, cocinado en una pequeña estufa en su cabaña pequeña pero acogedora. Hablamos de todo y de nada. Le conté sobre la creación de Viridian, la emoción de los inicios, el cansancio del éxito. Me contó cómo perdió a su padre en el mar, la lucha silenciosa de los pescadores locales y por qué nunca quiso vivir en otro lugar. Fue fácil. No hubo actuación, no hubo necesidad de ser la empresaria feroz ni la exnovia herida. Yo podría ser simplemente Kira. Y él era simplemente Jack. Jack firme, constante y amable. Una noche estábamos sentados en el porche de mi casa alquilada, viendo cómo el sol teñía el cielo de tonos naranjas y morados. El silencio entre nosotros era reconfortante, solo interrumpido por el sonido de las olas. «¿Y ahora qué, Kira?», preguntó en voz baja. «Para ti». Miré al horizonte con la pregunta apoderándose de mí. Por primera vez, no me provocó una punzada de ansiedad. «No lo sé», admití. «Tengo capital. Tengo experiencia.
Pero no quiero construir otro Viridian. No quiero volver a vivir así. Podrías quedarte, dijo con voz despreocupada, pero con la mirada seria. El ritmo es más lento. El aire es más limpio. ¿Teople? Bueno, somos unos testarudos, pero somos auténticos. No me proponía matrimonio. Solo ofrecía una posibilidad. Una puerta abierta. Podría, dije, y lo decía en serio. Fue entonces cuando vibró mi teléfono sobre la mesa, entre nosotros. Era un número que no reconocí, pero con el prefijo de la ciudad. Una punzada de inquietud me recorrió la espalda. Pensé en ignorarlo, pero el hábito de toda una vida se resistía a morir. Kira, dijo una voz de mujer. Era Marta de Recursos Humanos. Se la veía tensa y molesta. Disculpe la molestia que le tengo que llamar a su número personal. Me lo contó Sara. No sabía a quién más llamar. ¿Marta? ¿Qué pasa? Sentí un escalofrío en el estómago. Se trataba de Leo. Es Leo, dijo confirmando mi temor. Su voz se convirtió en un susurro. Él. No está bien, Kira. No ha estado bien desde que te fuiste. Pero ha empeorado. No duerme. Toma decisiones erráticas. La junta directiva habla de obligarlo a tomarse una licencia. Quizás peor. Cerré los ojos. Esto era lo que temía. Mi ruptura estaba a punto de complicarse. Habla de ti todo el tiempo, continuó con la voz cargada de emoción, a cualquiera que la escuche. Dice que lo ha arruinado todo. Está viendo a un terapeuta, pero creo que podría estar en serios problemas. Me preocupa que vaya a hacer algo drástico. Sentí la mirada de Jack sobre mí. Extendió la mano y la puso sobre la mía, un gesto silencioso de apoyo. Marta, lo siento, dije con voz firme pero dulce. Siento mucho que esté sufriendo. Pero no puedo ser su salvavidas. Ese ya no es mi papel. Necesita encontrar la manera de superar esto por sí solo, con ayuda profesional. Lo sé, susurró. Sé que no es justo preguntar. Solo pensé que debía saberlo. Colgamos. La paz de la noche se rompió. Me quedé mirando el océano que se oscurecía, con la culpa y la responsabilidad en pugna con mi libertad ganada con tanto esfuerzo. Está en problemas, le dije a Jack sin mirarlo. Lo oí, dijo en voz baja. Una parte de mí siente que debería hacer algo. La parte que recuerda al niño del orfanato. La parte que fundó una empresa con él. ¿Y la otra parte?, preguntó Jack. La otra parte sabe que si regreso, aunque sea por un segundo, seré arrastrada hacia el vórtice. Su dolor es un agujero negro y yo apenas logré escapar de su gravedad. Regresar sería una forma de autodestrucción. Jack guardó silencio un buen rato. No puedes prenderte fuego para calentar a alguien, Kira, dijo finalmente. Ni siquiera a alguien a quien alguna vez amaste. Sus palabras eran sencillas, pero me impactaron con la fuerza de la verdad absoluta. Eso era exactamente lo que yo haría. Leo tenía que encontrar su propia salida de la oscuridad. Mi presencia solo sería una muleta, retrasando su verdadera recuperación y destruyendo la mía. Tomé una decisión. Tomé mi teléfono y le escribí a Sara. Leo está muy mal. La junta directiva se está poniendo nerviosa. ¿Podrían Mark y tú ir a ver cómo está? Como amigos. No me menciones. Solo estar ahí. Era lo único que podía hacer. Envía a la caballería, pero manténme fuera del campo de batalla. Respondió Sara al instante. En eso. No te preocupes. Lo tenemos. Colgué el teléfono y respiré hondo, tembloroso. Ya está hecho. Jack me apretó la mano. Hiciste lo correcto. Lo fuerte. No se siente fuerte, admití. Es como abandonar a alguien en medio de una tormenta. A veces lo más fuerte que puedes hacer es salvarte a ti mismo, dijo. Así que estás aquí para construir un barco nuevo, no solo para rescatar el viejo que se hunde.
Lo miré a su rostro sereno y seguro y sentí que el nudo de ansiedad en mi pecho comenzaba a aflojarse. Tenía razón. Mi viaje ya no se trataba de Leo. Se trataba de lo que construiría después. La idea me vino entonces completamente formada, como si hubiera estado esperando en el aire todo el tiempo. No voy a construir otro gigante tecnológico, dije con voz cada vez más fuerte. Voy a construir algo aquí. Jack levantó una ceja. Ah, sí. ¿Qué es eso? Muchos de estos artesanos locales, los pescadores, los artesanos. Tienen productos increíbles, pero no tienen forma de llegar a un mercado más amplio. Las grandes corporaciones y los gigantes digitales los están arrasando. Podía sentir la antigua emoción, la ilusión de construir, pero esta vez era diferente. Estaba más limpio. Pude crear una cooperativa en línea. Un mercado organizado. Directo al consumidor. Nos encargamos de la tecnología, el marketing y la logística. Ellos se centran en crear productos increíbles y obtener un precio justo. Revitalizamos la economía local en lugar de desperdiciarla. Jack me miró fijamente con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Bueno, ¿qué me Aspen? No puedes evitarlo, ¿verdad? Ves un problema y creas una solución. ¿Es una idea estúpida?, pregunté de repente nervioso. Es la mejor idea que he escuchado en años, dijo con voz llena de admiración. Los chicos del muelle. Se apuntaban en un instante. Hablamos hasta altas horas de la noche, mientras los planes me salían a borbotones. No se trataba de enriquecerme. Se trataba de usar mis habilidades para algo que me pareciera real y bueno. Se trataba de arraigarme en una comunidad, no solo de extraer valor de ella. Mientras hablaba, me di cuenta de que no solo estaba creando un plan de negocios. Estaba construyendo una nueva vida. Y por primera vez, lo hacía completamente a mi manera. La sombra de Leo finalmente se alejaba, reemplazada por la luz brillante y clara de mi propio futuro. Los meses siguientes fueron un torbellino de otro tipo. La energía frenética y arriesgada de Viridian fue reemplazada por el trabajo decidido y audaz de construir algo desde cero, literalmente. Llamé a la empresa de Seabrook Collective. Jack fue mi primer socio y mi guía en la comunidad. Me presentó a Mary, quien preparaba las conservas más increíbles con bayas locales, al viejo Ben, cuyos juguetes de madera tallados a mano eran obras de arte, y a la cooperativa de esposas de pescadores, que ahumaba el pescado mejor que cualquier otro que yo hubiera probado. Al principio hubo escepticismo. Era una forastera, una chica de ciudad. Pero mi pasión era genuina y mi perspicacia empresarial, innegable. No estaba allí para tomar el control. Estaba allí para amplificar. Alquilé una pequeña nave vacía en el muelle. Se convirtió en nuestra sede, nuestra planta de empaque y pronto, en el corazón de la nueva empresa. El aire olía a serrín, sal y ambición. Estaba hasta los codos en cajas de cartón y etiquetas de envío, no en documentos de fusión corporativa. Mi teléfono vibraba con mensajes de pescadores sobre los calendarios de pesca, no de miembros de la junta directiva sobre las proyecciones trimestrales. Estaba exhausto, pero era un agotamiento puro, el que nace del trabajo duro y honesto. Jack estuvo a mi lado durante la mayor parte. Lo que empezó como una relación guía-cliente y luego una amistad, se había consolidado en algo más. Era una relación tranquila y estable, basada en un propósito compartido y respeto mutuo. No hubo gestos grandilocuentes ni dramáticos. Solo un café matutino compartido en el muelle, su mano en la parte baja de mi espalda mientras caminábamos por una sala abarrotada, y el silencio relajado que nos envolvió al final de un largo día. Eran 100. Era la guinda del pastel. Una tarde estaba en el almacén intentando depurar nuestro nuevo software de inventario cuando una figura familiar apareció en la puerta abierta, recortada contra la brillante luz del sol. Mi corazón dio un vuelco. Era Leo. Se veía mejor. Más delgado, mayor, pero la mirada desesperada y angustiada había desaparecido. Estaba bien afeitado, vestía una camisa sencilla y vaqueros. Parecía un fantasma de una vida pasada, pero tranquilo. Kira, dijo en voz baja. Me levanté limpiándome las manos en los vaqueros. Leo. No supe qué más decir.
Dio unos pasos adentro, observando el bullicio. Las pilas de productos que los chicos del barrio que había contratado a tiempo parcial para ayudar a empacar, el mural de la costa que la hija de Mary había pintado en la pared. Sara me dijo que te encontraría aquí, dijo. Me dijo que estabas construyendo algo nuevo. Tenía que verlo con mis propios ojos. ¿Por qué?, preguntó con la guardia aún alta. Para disculparse, dijo simplemente. Uno de verdad. Sin flores. Y para ver que estás bien. Volvió a mirar a su alrededor con una sonrisa genuina y melancólica en los labios. Esto es increíble, Kira. Así que tú. ¿Es real? Sí, acepté. Estoy mejor, dijo, respondiendo a mi pregunta no formulada. La junta insistió en una excedencia. Al principio luché, pero fue lo mejor que pudieron hacer por mí. He estado pasando tiempo con mi terapeuta. Tiempo de verdad. Enfrentando algunas verdades incómodas sobre mí. Mi necesidad de validación. Mi ceguera. Asentí sin decir nada. Necesitaba decir esto. Yo podía darle aquello. Lo que pasó con Chloe nunca fue por ella, dijo con la mirada fija en una caja de langostas esperando a ser embarcadas. Era por mí. Se sentía bien que me necesitaran así, que me admiraran sin historia, sin las complicaciones de una relación real y adulta. Fui egoísta y débil y tomé el camino más fácil para inflar mi ego. La usé y al hacerlo te traicioné a lo largo de nuestra historia. No hay excusa. La disculpa fue directa. Asumió la responsabilidad. Fue todo lo que sus excusas anteriores no habían sido. Gracias por decir eso, dije en voz baja. No espero perdón, continuó. No lo merezco. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo que desperdicié. Ni el negocio ni el dinero. Tu fuerza. Tu integridad. Me perdí en mi propio éxito y olvidé al hombre en el que me ayudaste a convertirme. Finalmente me miró y sus ojos estaban claros. Lo siento mucho, Kira. Por todo esto. El último nudo helado en mi pecho se desvaneció. No quedaba rabia, ningún dolor residual. Solo una leve tristeza por lo que había sido y una sensación de cierre. Te perdono, Leo, dije. Las palabras nos sorprendieron a ambos. No eran una invitación a volver a mi vida. Fueron un alivio. Tanto para mí como para él. Una expresión de profundo alivio se dibujó en su rostro y sus hombros se relajaron. Gracias. Nos quedamos en silencio un momento, dos personas que habían compartido toda una vida, ahora de pie a ambos lados de un abismo que jamás podría cruzarse. ¿Hay alguien más?, preguntó con voz vacilante. Antes de que pudiera responder, Jack entró desde la trastienda con un montón de manifiestos de envío. Se detuvo al ver a Leo con expresión neutral pero protectora. Jack, soy Leo, dije. Leo, este es Jack. Los dos hombres se miraron. Leo se fijó en las manos ásperas de Jack, su mirada firme, la facilidad con la que se mantenía a mi lado. Vi la aceptación definitiva en los ojos de Leo. Vio que no solo había creado un nuevo negocio. Había construido una nueva vida con un nuevo tipo de hombre. Él asintió, un gesto de respeto y derrota. Me alegro de verte, Kira. Y me alegra que estés feliz. Sí, lo soy, dije. Se dio la vuelta y salió del almacén, de vuelta a la luz del sol. Lo vi irse no con dolor, sino con una serena sensación de paz. El capítulo por fin estaba cerrado. Jack se acercó a mí, rozando mi hombro con el mío. ¿Todo bien? Sí, dije inclinándome ligeramente hacia él. Por fin todo está bien. No insistió. Simplemente se quedó allí, firme y firme, mientras veíamos la figura de Leo desaparecer por el muelle. Esa noche nos sentamos en el porche de la casita que había comprado con vistas al puerto. El colectivo Seabrook prosperaba. Mi pasado estaba resuelto. Mi futuro no estaba escrito, pero yo podía forjarlo. Jack se acercó y me tomó la mano, dibujando círculos con el pulgar en la palma. Entonces, dijo, ¿cuál es el próximo gran proyecto? Miré el océano infinito, las luces del pueblo que empezaban a centellear bajo nosotros, y luego al hombre que estaba a mi lado.
Pensé en el anillo que había tirado y en la vida que creía terminada. No lo sé, dije con una sonrisa sincera dibujándome en el rostro. Pero no tengo prisa por averiguarlo. Por ahora, creo que es suficiente. Y por primera vez en mi vida, lo creí de verdad. Había encontrado mi 100. No en una persona, un negocio o un lugar, sino en la tranquila e inquebrantable certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Fin.